Bueno, lo integra Gladys Gutiérrez, es la nueva presidenta del TCJ, una persona que ya fue magistrada, y pues hay diferentes personas que están repitiendo como magistrados, cosa que viola automáticamente la Constitución. Sí, correcto, es necesaria una reforma del sistema de justicia, pero una reforma verdadera y no maquillaje como lo que intentó hacer ahorita la Asamblea Nacional. Puede ayudar, mas no va a acabar al 100% de la corrupción o del retraso del sistema de justicia en Venezuela. Hasta que no haya un castigo para las personas que cometen corrupción en el sistema de justicia venezolano y las otras personas lo visualicen y pueda notarse que la corrupción es un delito que se va a castigar de verdad, aquí no se va a solucionar. Una reforma del sistema político venezolano, una reforma del sistema jurídico venezolano y aparte de eso que de verdad se cumplan las leyes en Venezuela y me atrevo a decir que una reforma en la Constitución. Me parece sumamente importante que haya una verdadera reforma del Tribunal Supremo de Justicia que respete la Constitución, que se base en los valores democráticos, de libertad, de respeto de los derechos humanos. Sin duda alguna necesitamos una reforma de todo el sistema judicial, incluso de volver a la institucionalidad del país. Sabemos que no hay institucionalidad en el país, están los poderes secuestrados por el órgano ejecutivo y creo que nos lleva y nos invita a nosotros para poder tener seguridad jurídica, poder reformar todo el sistema judicial. Sin duda alguna esto nos llevaría no solamente a poder administrar justicia como se debe, sino también a poder generar una mejor vida para todos los venezolanos. Creo que se necesita una ciudadanía activa que participe en los asuntos públicos, que no le deje esa parte de la sociedad a simplemente un grupo de representantes políticos, sino también que ellos sean veedores de todo el proceso de su toma de decisiones, porque al fin y al cabo esas decisiones afectan en su vida diaria. Sí, la verdad creo en la figura de la reforma como tal, sin embargo, creo que el problema de fondo va más allá de solo la reforma, porque bien la reforma va a constituir lo que viene siendo la incorporación de nuevas leyes, quizás la modificación de un sistema cuando la base es cierta y cuando la base está en la justicia, de manera real. Pero si lo hacemos sobre una base corrupta, la verdad no va a tener mayores cambios a nivel de la sociedad. Actualmente no. La verdad, como lo mencionaba, se compone de diferentes elementos. No podemos realizar una reforma en base a un Estado corrupto cuando sabemos que quizás sería solo una capa o una parte que no constituye el sistema de justicia de manera plena si el Estado continúa imponiéndose sobre decisiones que deberían ser las justas, transformas todo el sistema en corrupción. El problema mayor está en las bases. Evidentemente coincido con que debemos salir del gobierno actual, que es el que ha promovido una cultura de corrupción. Eso se ha agigantado tal problema que eso es la cultura normal, es la corrupta dentro de los espacios de justicia y por ello un sistema o una reforma como tal de manera íntegra no es suficiente. Puede ser quizás un paso pero es necesario que se conforme también todo lo que es el cambio a nivel de Estado. Conozco varios personajes de nombres que sobresalen porque curiosamente y paradójicamente hacen parte de lo que fue el TCJ anterior, comenzando por el nombre de la señora Gladys Gutiérrez, que aunque no fue, digamos, magistrada principal en el cuadro del TCJ anterior, que era encabezado por el señor Michael Moreno, sí hacía parte de allí. Sí es necesaria, pero creo que a esa reforma del sistema judicial habrá que ponerle apellido, desprendida del énfasis politizado, del amiguismo y de los intereses políticos. Esto fue una reforma de recuadro y de enroque en términos de ajedrez para muchos políticos. Una reforma alejada del énfasis político y del amiguismo sí acabaría con eso. Y no solamente que acabaría con eso, sino que desde un punto de vista preventivo y correctivo se pudieran hacer grandes cosas. Sí, lo que sabemos es que se acaba de renovar, que es un proceso que además entendemos que va a durar alrededor de 3 años y lo que se renovó en este preciso momento fueron los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia. Es decir, es un proceso que va a ser largo, pero que hace falta información, es decir, que el país entero debe no solamente afianzarse un poco más en torno a conocer a los funcionarios públicos, sino que las organizaciones no gubernamentales, de transparencia y demás, hagan un poco más de énfasis en que conozcamos la gestión y cuáles son los cargos que desempeñan en la administración pública en todos los niveles.
Sí, y creo que se está dando además en todos los niveles del Estado venezolano. Es decir, en el año 2020 se renovó la Asamblea Nacional, el año pasado se renovaron las instancias de gobierno regional, es decir, los legisladores regionales, gobernadores, alcaldes, consejos municipales y demás. Es decir, estamos viviendo un proceso de renovación que... Mira, yo creo que eso depende no solamente de las personas que ejerzan los cargos ni las influencias políticas que giran alrededor de ellos. Yo creo que se trata de un tema de la cultura y de cómo la sociedad civil se involucra, cómo participa y cómo exige rendición de cuentas ante las autoridades. Para que haya justicia en Venezuela hace falta que todos nos comprometamos, ciudadanos, personas de la sociedad civil, que los partidos políticos, que las instituciones medias, universidades, la iglesia, si es necesario, que todos nos comprometamos a reconstruir este país. Es decir, que desde cero nos demos cuenta de que hace falta generar confianza y que desde las instituciones se pueden generar esos cambios. Depende. Al final, el sistema está tan viciado de fondo y lo que impulsa esa reforma suele ser una fuerza política que nace de la Asamblea Nacional, que sabemos que es un órgano de representación, que en la medida de que el órgano político se vea viciado, al final cualquier reforma que se le haga al sistema judicial va a estar condicionado por la voluntad de dicho órgano político. Y si ese órgano político no refleja realmente la voluntad de la gente, no refleja realmente la voluntad de la democracia en este país, entonces ese órgano siempre va a estar viciado de fondo por más que intenten reformarlo. No, por supuesto que no. Por supuesto que no, porque al final la corrupción del sistema es tan profunda que ha obligado incluso a los trabajadores públicos que tengan que adaptarse a ese sistema de corrupción. Está tan corrupto el sistema que para los funcionarios es una práctica frecuente el hecho de que ellos puedan ser capaces de rebuscarse y que además el propio sistema les dé esas facilidades y casi que los impulse para que lo hagan. Es decir, aquí ningún venezolano puede sacar un pasaporte de forma común y esperar que se lo entreguen en los plazos establecidos. Tiene que verse obligado a pagar una vacuna, bajarse de la mula, pagar con un gestor, y es una cosa que pareciera formar parte de ya nuestro sistema. El caso de Venezuela es un caso muy complejo y muy profundo. Es decir, el sistema de justicia solo es una de tantas aristas que forman parte de la institucionalidad de nuestro Estado que está completamente perdida. Entonces, en la medida que se pueda rescatar la democracia y los valores democráticos, así como la libertad y los principios democráticos, es que vamos a poder reestructurar todo el sistema. Sin ese elemento esencial que falta, que está perdido, al final todo lo que se haga van a ser pañitos a la tibia.